Bueno verlos acá de nuevo. Ya José Manuel le informó el domingo que viene vamos a estar acá. Los trabajos van avanzados, sin embargo la parte de los detalles es un poco más lento de lo que esperábamos. Pero estimamos que a más tardar el primer domingo de marzo podamos estar regresando al local. Queremos pedirle que usted continúe orando por mandar que ciertas cosas que se presentan. Por ejemplo, los obreros tenían que ir ayer, los que están pintando el techo y no fueron. A lo mejor hubiese sido más sabio no pagarles el viernes sino ayer para que fueran, pero se les pagó el viernes y el sábado no se presentaron a sábado. Pero obviamente ese tipo de cosas va dilatando, pero los trabajos están bien encaminados. Yo creo que va a valer la pena, aparte de que no la hemos pasado mal. Gloria a Dios. Lo único fue que hay algunos hermanos que no pueden venir al parque y ellos siempre están pendientes. Pastor, acuérdate de nosotros, también queremos congregarnos, nos es difícil ir al parque, estamos enfermos, tenemos problemas, la rodilla, la columna, etcétera, etcétera. Pues como la idea es pensar en todo, vamos a seguir orando para que el Señor nos permita regresar pronto al local. Hay una parte que los obreros no van a hacer, la tenemos que hacer nosotros. Así que por favor estén pendientes, que ciertamente vamos a llamar a algunas personas que sabemos pues de sus habilidades, pero vamos a hacer una convocatoria general. Estén pendientes de su teléfono, de mensajes, de las redes sociales, porque va a llegar el momento en que vamos a necesitar hermanos y hermanas para pintar, para limpiar, para arreglar, y dejarlo todo como queremos que esté. Si está en su haber el poder participar, entonces póngase a la disposición, diga M aquí. Si usted tiene aparatos como aspiradora, como hidrojet para poder limpiar mejor, puede ponerlos a la orden, los sabríamos agradecer. Piense que lo está haciendo para el Señor. Y el Señor dará su recompensa. Con respecto a lo que les informó a propósito de Luz María, ellos están agradecidos por las oraciones, de ánimo se siente mejor, pero la prueba que tienen que hacerle depende que ella pueda, la flema que tiene en sus pulmones pueda realmente aflojarse de esa flema que tienen que hacer el examen. Todavía eso no se ha aflojado. El médico le dice que si no se afloja hay que hacerlo en quirófano, pero eso sería muchísimo más costoso. Entonces, dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orientar nuestras oraciones cuando usted ore por Eduardo y por Luz, por su sanidad, para que puedan hacer ese examen, para que cuando los resultados del examen estén a la mano, no sea tuberculosis para la gloria de Dios. Debemos orar los unos por los otros, mis amados hermanos. Amén. En este mundo tendremos aflicción, pero confiad, hemos vencido al mundo, el Señor lo venció y por ende también nosotros lo vamos a vencer. No importa lo que vea, no importa lo que padezca, debemos permanecer firmes. Que a la final nos vamos a conseguir con Él y nuestra recompensa está asegurada en Él. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana. Te rogamos, abre nuestros oídos para poder escuchar tu palabra. Que tu palabra sea alimento espiritual para nosotros. Que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos consuele, nos conforte, nos anime, para poder seguir peregrinando en pos de ti, para poder seguir avanzando en este camino, peleando la buena batalla de la fe, permaneciendo firme en ti, mi Dios. Porque el deseo de nuestro corazón es permanecer fiel hasta el final. No dependemos de nuestras fuerzas, Señor, para el cumplimiento de ese deseo, sino en tu potencia y en tu poder. Por eso, Señor, decidimos rendirnos total, completa y absolutamente en tus manos, para que tu obra sea hecha en nuestras vidas. En el
el nombre de Jesús. Amén. Quiero, antes de iniciar, aprovechar para saludar a Diana Tavioli, que levanta tu mano. Que hoy está con nosotros participando en el servicio. La iglesia del Señor está llena de historia y de vida. Nosotros no estamos acá por casualidad, no surgimos de la nada. Hay raíces, se van hilvanando y nos van atando a la historia de la iglesia primitiva, a la historia de los comienzos, de los inicios, de la cual no nos podemos desligar. No existimos sin un sustento, y ese sustento se remonta a los tiempos de Jesús. La noche que Jesús fue entregado, Jesús sabía lo que iba a acontecer. El Padre se lo había revelado y le había dicho: es el tiempo, hoy, esta noche, es el tiempo. Los discípulos no lo sabían. Habían escuchado de parte del Señor que le tocaba padecer, que le tocaba sufrir, que iba a morir. Pero como muchas veces hablaba con parábola o hablaba de una forma que les era difícil entender, no sabían realmente cuándo esto iba a pasar y cómo iba a pasar o qué iba a implicar. Yo me imagino que esa noche particularmente, si no sabían con certeza, por lo menos podían intuir que había algo particular ese día. Porque en medio de la cena de la Pascua, el Señor había logrado que se realizara de una forma sobrenatural, dándole unas indicaciones a los discípulos para que hicieran tal o cual cosa. Y se dieron una serie de eventos que marcaron esa última cena con un dejo quizás de misterio, pero como los discípulos confiaban plenamente en su Señor, simplemente lo siguieron, tomando nota de las cosas que estaban sucediendo, que estaban pasando, que les admiraban, que les tocaban, pero confiando plenamente. Había también acontecido esa noche el evento cuando el Señor anunció: uno de ustedes me va a traicionar. Y comenzaron a verse los unos a los otros. Y a pesar de que lo digo con claridad, aquel que moja el pan junto conmigo, ese es. Y quien hizo eso fue Judas Iscariote. Y luego se levantó y se fue porque el diablo había entrado en su corazón. No fueron capaces de discernirlo. El Evangelio de Juan dice que pensaron que Jesús le había encomendado algo particular a Judas y por eso se había ido, quedándose los 11 con él. Estando los 11, esta noche el Señor estaba como que hablador. Tanto que el Espíritu le dijo a Juan: regístrame eso. Cuando el Espíritu inspiró a Juan para que escribiera el Evangelio, le dijo a partir del capítulo 13, o lo que después se llamó como capítulo 13, hazme un registro detallado de esa noche, de todas las cosas que Jesús dijo y de las cosas que el Señor hizo. Pudiéramos hablar largo y tendido de cada una de las cosas que Jesús dijo, pero en esta mañana hay una en particular que yo quiero resaltar. Ya habían cenado,
Ya los discípulos estaban impresionados. A Pedro, para variar, lo habían regañado porque no se quería dejar lavar los pies. Y en esa intimidad, el Señor les dice lo siguiente. Juan 14:3. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La verdad que el Señor no solamente estaba hablador, el Señor también estaba triste. En los otros evangelios podemos leer que cuando llegó el momento de ir a orar, Él les dijo a los discípulos que se sentían angustiados, entristecidos hasta la muerte. Y en Juan 14, cuando el Señor les comienza a hablar y decir ciertas cosas, esa tristeza de alguna forma también se les contagió a los discípulos, aunque no sabían con exactitud acerca de qué estaba hablando. Así que el Señor decidió darles un poquito más de la revelación para levantarles el ánimo. Y les dice, vendré otra vez. Gloria a Dios. Amén. Vendré otra vez. Sobre esta promesa la iglesia se ha sustentado por siglos. Sobre esta promesa la iglesia se ha anclado y se ha parado firme. No me gusta lo que veo, mucho menos lo que siento o lo que padezco, pero Él viene otra vez. Y donde Él está, yo voy a estar también. Amén. Yo tengo por cierto que los sufrimientos del siglo presente no son comparables con la gloria venidera. Porque Él viene otra vez. Los discípulos no desconocían la palabra profética. Por siglos Israel aguardaba el Mesías y lo sigue aguardando aún, puesto que no supieron reconocer a Jesús como el Mesías cuando vino. Los discípulos no escapaban de ese deseo. Y cuando vieron las cosas que Jesús hizo, vieron la certeza en su corazón, este es el Mesías, y decidieron seguirlo. Pero lo que estaban esperando ver, no lo vieron. Porque como las promesas para Israel están orientadas en este mundo, aquí en este siglo, lo que ellos pensaban ver, que era la liberación del imperio romano sobre sus cabezas, para volver a ser restablecidos como la nación que fue en los tiempos de David. Y de alguna manera, observando que se agotaba el tiempo y esto no sucedía, el Señor les dijo, yo vengo otra vez. Esta parte que ustedes están esperando, que quizás están juzgando y evaluando que me falta por hacer, yo la voy a hacer porque yo vengo otra vez. Amén. Amén. Porque quiero decir una promesa, no en los corazones. No en los corazones de los 11 como un fuego. Porque esto no lo escucharon todos los discípulos, lo escucharon los 11, los apóstoles. Y los apóstoles se encargaron de transmitírselo a la iglesia, de impregnárselo a la iglesia. Era necesario que así sucediera. Porque la iglesia nace en medio de uno de los imperios más crueles que la humanidad ha conocido. Y si la iglesia no era capaz de levantar su mirada y ponerla en el Señor,
iba a sucumbir como tantos otros intentos que surgieron en Israel para tratar de liberarse de ese yugo. Los apóstoles se encargaron de infundir en los corazones no una promesa de liberación terrenal, sino una promesa de liberación espiritual. Y decir con claridad, esto va a acontecer cuando Él venga otra vez. Amén. Cuando los apóstoles vivieron en carne propia el evento de la muerte del Señor y se entristecieron y se acobardaron sobremanera, para luego de una forma milagrosa y como solamente Dios lo sabe hacer, salir de esa condición emotiva para plantarse firme en la fe cuando lo vieron resucitado. Quizás algunos de ellos pudieron pensar, vino otra vez, porque lo vieron irse en el sentido de que murió. Cuando una persona muere, usted sabe, no la voy a ver más. Quizás en la vida postrera, si somos fieles, si permanecemos firmes, pero sé que en esta vida terrenal no le voy a ver más. Cuando el Señor demanda de nosotros que nuestro espíritu, nuestra alma abandonen el cuerpo queda postrado, hemos muerto, no le vamos a ver más. Lo sepultaron a la usanza de la época, le lloraron, se fue. Pero el domingo se apareció en medio de ellos. Fácilmente podían pensar, vino otra vez. Ahora va a ser el tiempo, ahora va a ser el momento, lo que teológicamente se ha definido como el Mesías sufriente y luego el Mesías reinante. Ahora va a ser el tiempo del Mesías reinante. Y experimentaron 40 días de gloria. Jugando quizás un poco a las escondidas con el Señor, porque se aparecía y se desaparecía a voluntad, pero a sabiendas de que ahí estaban contentos, probablemente no preparados para lo que iba a acontecer el día 40, porque ese día 40 ellos comienzan a preguntarle acerca de las cosas, ¿cuándo van a ser? Y Él les dice, tranquilo, ustedes ocúpense de obedecerme, dejen lo demás a mi cargo. Y comenzó a dar una serie de instrucciones a propósito de quedarse en Jerusalén, de no salir a predicar todavía, de esperar que viniera sobre ellos poder de lo alto. Y mientras les estaba hablando estas cosas, vino una nube del cielo, lo envolvió, lo subió, y ahora no estaban los 11 solamente. Había por lo menos 120 personas contemplando este evento y vieron cómo el Señor se desaparecía en medio de las nubes. Para que no les quedara duda que no era que se estaba yendo una segunda vez, sino que no había venido la segunda vez como ellos quizás habían asumido. Mientras estaban allí contemplando esto, aparecieron unos ángeles que ratificaron la promesa que el Señor había hecho. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11, los ángeles se aparecieron y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis así mirando el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Los ángeles ratificaron la promesa. El Señor Jesús, la noche que fue tomado, les dijo, vendré otra vez. Y en el día 40 después de su resurrección, los ángeles dijeron, varones galileos, este Jesús vendrá otra vez. Amén. Maranata.
Se ha convertido en el lema de la iglesia por siglos. Ha sustentado a la iglesia en sus peores momentos. Cuando las puertas del infierno se han levantado en contra de la iglesia, tratando de venir contra ella y hacerla desaparecer, la iglesia ha proclamado Maranata y ha permanecido fiel. Y eso no ha cambiado. Sigue siendo el pilar de la iglesia. No hay otro pilar en medio de la iglesia que no sea Jesús, el Espíritu Santo de Dios, Jehová nuestro Padre. La iglesia es de Él. Y por eso la iglesia no incursiona en otra cosa que no sea los negocios del reino. Porque los que hemos sido tomados como soldados, no nos inmiscuimos en los negocios de la vida para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Hemos sido llamados a ocuparnos del reino. Y el reino se sustenta en una promesa. Yo vengo otra vez, dice el Señor. Amén. Y lo que ha sustentado a la iglesia por siglos nos sigue sustentando hoy. Sustentando a nosotros, a pesar de que quizás no hemos padecido lo que padeció la iglesia primitiva o lo que padece la iglesia actual hoy en países de orden comunista o en países de orden musulmanes, donde el convertirse al cristianismo es un delito capital, donde hacer una reunión como esta está totalmente fuera de lugar. La iglesia sigue diciendo Maranata, Él viene otra vez. Amén. No importa que me maten, no importa lo que padezca, no importa lo que sufra, Él viene otra vez. Y cuando Él se manifieste, lo que nosotros somos, seremos también manifestados. Por lo cual no tenemos ninguna clase de temor, porque Él está con nosotros. Y Él viene otra vez. Amén. Hoy en día quizás tú ves y lo que ves te hace sentir desanimado. Y yo te digo, levanta tu mirada y ve a Cristo. Porque Cristo es inamovible. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Siguen estando allí y no dependen de las circunstancias. Aparte de que nosotros tenemos que ser probados, yo tengo que ser fiel estando saciado, pero yo tengo que ser fiel también pasando hambre. Yo tengo que ser fiel estando en libertad, pero también tengo que ser fiel estando preso. Si mi fidelidad depende de las condiciones que me rodean, hay algo que todavía no está bien dentro de mí. Porque no dependemos de lo exterior para permanecer fiel a Él. Sus promesas son las que nos hacen permanecer fiel. Y no dependen de las circunstancias. Hoy por hoy nosotros, la iglesia acá en Venezuela, puede quizás esgrimir elementos de carácter social o elementos de carácter político, pero eso no es suficiente. La iglesia ha padecido este tipo de cosas a un grado superlativo. Durante la Segunda Guerra Mundial no solamente fueron los judíos que fueron al holocausto, también los cristianos fueron al holocausto, porque muchos de ellos que no pudieron salir de Europa decidieron decirle no al régimen. Y cuando el régimen estaba persiguiendo no solamente a los judíos, sino también a otras personas por razones políticas o de otra índole, los cristianos le abrieron las puertas de su casa para ayudarles. Y a muchos de ellos les costó la vida. Otros fueron también a parar a campos de concentración. Pero en Alemania, por decir el sitio donde se inicia todo esto, la iglesia sigue existiendo. La iglesia permaneció firme, convencida. Él viene otra vez.
Gloria a Dios. Él viene otra vez. Hay sitios hoy en día donde la iglesia está siendo perseguida, donde usted lee noticias que le asombra. Uno de los países todavía más cerrados del mundo, Corea del Norte, los reportes que publican los canales de la iglesia que están pendientes de ese país dicen: más de 200 cristianos han sido ajusticiados, los consiguieron con Biblia. Ese fue el delito, conseguirlos con Biblia. Pero la iglesia en Corea del Norte permanece firme, es subterránea, está escondida, tiene que vivir en la clandestinidad, pero las almas se siguen convirtiendo, porque la mirada está puesta en Él. Él viene otra vez. Y eso es lo que tenemos que meter en nuestros corazones. Él viene otra vez. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos da de comer. Él es el que provee para nuestras necesidades. No te ates a nada de este mundo. No pienses que es tu trabajo que te da de comer. Es el Señor el que te da de comer. Estás en ese trabajo porque allí tú eres útil para el reino. Pero el día que Él decida que ya no eres más útil allí, que te necesita en otra parte, pues la otra parte te va a mudar. E igual vas a seguir comiendo, porque el maná viene de Él, no viene de otro lado. Iglesia del Señor, Él viene otra vez. Amén. Los apóstoles impartieron esto de una forma tal que la iglesia lo tomó para sí. Cuando examinamos la Escritura y vemos los hombres que Dios levantó para escribir las diversas epístolas, conseguimos que todos menos uno en sus epístolas, en sus cartas, mencionan la venida del Señor. Todos dan testimonio. Pedro da testimonio. Juan da testimonio. Dos de los apóstoles que estaban allí en esa reunión de Juan 14. Pablo da testimonio. Él no estaba en esa reunión, pero el Señor se lo enseñó. Y es quizás de los apóstoles, ese 13º, el que más hace énfasis en el hecho que el Señor viene otra vez. Santiago, el hermano del Señor, también en su epístola enfatiza: Él viene otra vez. Y voy a leer algunos versículos para enfatizar algunas de las cosas que ellos dijeron. Porque iglesia del Señor, este es un mensaje que no se nos debe olvidar. Muchas veces asistimos a las iglesias y queremos escuchar en las iglesias: quiero que me levanten el ánimo, quiero que me aúpen. Es la palabra de Dios la que te levanta el ánimo. Amén. No vienes a la iglesia para que te hagan subir la estima. Ya no tenemos estima, nuestra estima está en el Señor. Amén. Si el Señor ha levantado, nosotros somos levantados junto con Él. Gloria a Dios. Es necesario que yo muera para que Él crezca en mí. Esa es la enseñanza de la Escritura. No que yo crezca, sino que Él crezca en mí, para que yo sea lo que Él quiere que yo sea. Y una de las cosas que nos ayuda a entender el lugar que ocupamos, la función que Dios nos ha dado, es el saber que Él va a retornar nuevamente. Y nuestra esperanza se cifra en eso. Si alguna vez te has preguntado cuándo se va a acabar la violencia, cuándo se va a acabar la corrupción, cuándo se va a acabar la inmoralidad sexual, la respuesta bíblica: cuando Él venga otra vez. La respuesta bíblica no es cuando venga el gobierno de tu preferencia, o cuando venga fulano, sultano, o cuando los pastores se monten en el gobierno. Esa no es la respuesta bíblica. La respuesta bíblica es cuando Él venga otra vez. Amén. Que cuando Él venga otra vez, Él viene a gobernar, y va a gobernar con vara de hierro. Y va a gobernar con justicia. Ningún hombre puede gobernar con justicia, porque está escrito en Nehemías que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y si no conocen al Señor, mucho más todavía. Así que nuestra esperanza está cifrada en que Él viene otra vez.
Amén. Por eso la iglesia y el Espíritu oran: ven, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Porque sabemos y tenemos por cierto que la solución de las cosas que nuestros ojos pueden ver no la tiene ningún hombre, la tiene Jesús. Pero Jesús tiene su tiempo y su momento para todas las cosas. Mientras ese tiempo y ese momento va llegando, usted y yo tenemos que permanecer fiel a qué, a sus enseñanzas. Porque si usted y yo nos decimos que somos cristianos, lo que estamos diciendo es somos sus seguidores. No nos inventamos nuestras propias enseñanzas, nuestra propia doctrina. Agarramos las de Él, textual y literal, las creemos y las seguimos y las practicamos. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos hace ser cristianos, seguidores de Jesús. Segunda de Pedro 3, versículo 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pedro reafirma: el día del Señor viene. Yo puedo tener aspiraciones legítimas que no son pecaminosas, de lo que quiero estudiar, de lo que quiero trabajar, de con que me quiero casar, de lo que quiero comprar una casa. Esas son aspiraciones legítimas. Pero usted debe finalizar esas aspiraciones diciendo: pero no como yo quiero, Señor, sino como tú quieras. Porque el cielo y la tierra van a pasar, y yo no estoy buscando hacer tesoros aquí en el cielo, aquí en la tierra. Yo estoy buscando hacer tesoros en el cielo, porque tu día va a venir y todo lo que se ve va a ser deshecho. Entonces, como cristianos nos vamos desarrollando, pero no conforme a mi deseo ni pensar, sino conforme a la voluntad de Dios. Y conforme lo que Él quiera, entonces usted hará, yo haré, y veremos fruto y bendición en nuestras vidas. La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No tenga usted que en la tardanza de su venida, que alguien pudiera decir: pastor, ese mensaje tengo 2000 años escuchándolo. Es que no va a venir. La Escritura dice que la tardanza del Señor es misericordia, dando tiempo para que todos se arrepientan y se vuelvan a Él. De manera tal que nadie tendrá excusa delante del Señor. Así que la promesa es firme. Y la promesa la vamos a ver. Y el consejo de Juan es permanecer en Él. Permanecer en Él o permanecer en Cristo se define muy sencillo: obedécele. Lo demás, mis amados hermanos, con el perdón de la expresión, es puro habladuría, puro bla bla bla. Usted demuestra su fidelidad, su consagración, el que usted está en Cristo, porque usted le obedece. Su carta de presentación es su obediencia al Señor. Lo demás, mis amados hermanos, esos son excusas. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? En obediencia al Padre.
Así que lo que se espera de nosotros, que usted y yo andemos en obediencia al Señor. Y ahí usted puede decir, yo permanezco en Él. No crea usted que la palabra de Dios no quiere decir lo que dice. Cuando Juan asegura, permanece en Él para que cuando Él aparezca no se aleje de Él avergonzado, es porque tal cosa puede suceder. No está haciendo una parábola o una hipérbole, un ejemplo de algo que no es posible, que no es factible, sino está hablando de algo que realmente puede suceder. Usted y yo como cristianos tenemos que permanecer en Él hasta el final. De manera tal que cuando Él aparezca, en lugar de alejarnos de Él avergonzados porque nuestro pecado nos acusa, hagamos lo que dice Lucas. Y cuando veáis que estas cosas comienzan a acontecer, levantaos, erguid vuestro rostro porque vuestra redención se acerca. Amén. Ahorita, hoy, aquí, vamos a decir en la buena, en la comodidad, es que tenemos que ser fieles. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar tu rostro, hay que acercarse a Él. No puedo permitir que la comodidad me aleje de Él. Es que me distraigo con el televisor, me distraigo con el internet, me distraigo con los jueguitos. Es que no me puedo levantar de la cama me arropa, me tiene ahí atado. No, es que la invitación y los compañeros del trabajo y aquello y lo otro. Es allí donde usted tiene que ser fiel, es allí donde usted tiene que dar la cara. A veces queremos buscar el rostro del Señor porque me enfermé, porque me pasó esto, porque me pasó aquello, porque me vino esta crisis, porque me vino esta otra, y entonces ahí salgo corriendo a buscar del Señor. No te estoy diciendo que no busques de Él en esos instantes porque Él es nuestra esperanza. Pero la fidelidad se demuestra en todo tiempo. Santiago, capítulo 5, versículo 8. Santiago no era de los apóstoles, Santiago es el hermano del Señor, uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Y luego Pablo, tomé una de las tantas veces que Pablo es recurrente sobre este tema, de las 14 epístolas que Pablo escribe, en una sola no habla de la venida del Señor, y eso porque está dando unas instrucciones precisas a Filemón. Pero en todas las demás hace referencia a que el Señor va a venir. Que la venida del Señor tiene que ser un aliciente para que usted y yo permanezcamos firmes porque nos vamos a ver cara a cara con Él. Amén. Nuestro Dios no es un Dios de papel o un Dios que nos hemos imaginado, es un Dios real, es un Dios vivo. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el primer versículo. De Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quizás a Pablo es el apóstol que Dios más le ha dado revelación en cuanto a los acontecimientos postreros. Y Pedro reconoce esto en sus epístolas cuando dice, hablando acerca de la venida del Señor,
estas cosas hemos leído en las epístolas del hermano Pablo, muchas de las cuales son difíciles de entender y algunos han buscado de ponerlas en un contexto fuera de lugar, pero son para edificación. Y Pablo le declara a la iglesia, muy probablemente la iglesia de Tesalónica, porque en la tardanza del Señor quizás estaba desanimando a alguno de ellos. Y Pablo les dice, con respecto a nuestra reunión con Él, hay al menos dos cosas que tienen que acontecer antes de que eso suceda. Número uno, la apostasía. Y número dos, la manifestación del hijo del pecado, el anticristo. Hoy por hoy, mis amados hermanos, esos tiempos están mucho más cerca. No hay una contradicción en lo que plantea Santiago. El día del Señor se acerca, y entre lo que dice Pablo cuando dice no va a acontecer sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Usted y yo podemos ver con nuestros ojos que tal cosa está aconteciendo. Pero te voy a decir más. Están aconteciendo realmente desde el principio. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Las epístolas de Juan, escritas después de las epístolas de Pablo, de hecho se estima que lo que Juan escribe, incluyendo su evangelio, es lo último que se escribe, el evangelio de Juan, sus 3 epístolas y después el libro de Apocalipsis. Así que cerca del año 60, Pablo escribe, no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. 30 años después, en el año 90, Juan está escribiendo, hay anticristos en medio de nosotros. No el anticristo, pero sí hay anticristos. Y por la presencia de esos anticristos sabemos que estamos en el último tiempo. Juan es todavía mucho más explícito, y hablando de esos anticristos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amados hermanos y hermanas, usted y yo debemos cuidar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado con temor y temblor. Amén. Usted y yo no nos debemos dejar ir por cualquier viento de doctrina que sople por allí. Porque los anticristos a los cuales se está refiriendo Juan son anticristos que salen de la misma iglesia. Y eso es una revelación que usted la conoce, la conocemos desde el libro de los Hechos. Porque cuando Pablo se despide de los hermanos de Éfeso, de los ancianos de la iglesia de Éfeso, él les dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, yo os encomiendo al Espíritu Dios y a su palabra. Cuiden del rebaño en el cual Dios los ha puesto como pastores, porque yo sé que después de mi partida se levantarán de en medio de vosotros quienes quieran dividir el rebaño. Y de alguna forma Juan ratifica esto cuando dice, estos anticristos han salido de en medio de nosotros. Quiere decir que han experimentado la palabra, pero a cierto momento, por no cuidar su corazón, la han pervertido. Pero no son cualquiera, son hermanos, hermanas de cierta influencia, de cierto arraigo, y arrastran tras de sí parte del pueblo del Señor. Usted y yo, mis amados hermanos, tenemos que estar atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos. Hoy en día,
en aquel entonces de que se propagaran estas doctrinas extrañas, estos juegos extraños. Debía correr mucho tiempo, pero hoy en día no es así. El acceso a la información es casi inmediato. Dios lo ha colocado, nos ha colocado en una iglesia, gracias al Señor, de sana doctrina. Consulte con sus pastores, consulte con sus líderes. Vaya al Señor, consulte al Espíritu Santo de Dios. Está en medio de nosotros y es el Señor de la iglesia. Pero no se deje llevar, no se deje seducir por todo lo que ve. No se deje seducir por cada enseñanza que usted escucha en canales que se identifican como cristianos. Agarre y se hace todo con la palabra de Dios. Amén. Lo que no está acorde con la palabra de Dios, no tenga ningún temor de ponerlo a un lado. Gloria a Dios. Yo os encomiendo, le decía Pablo a los ancianos de Éfeso, al Espíritu de Dios y a su palabra. La palabra es la que nos da la base sobre la cual debemos asentarnos. Hoy por hoy podemos verlo de una manera muchísimo más arraigada que lo vio la iglesia primitiva. Y si se trata del evento apostasía, usted puede poner allí una checkmark ahí y decir, esto ya está listo. Porque mis ojos lo están viendo. Cuando yo veo iglesias que se dicen a sí mismos cristianas, pero que son pro aborto, que son pro inmoralidad sexual, que hablan que Adán y Eva es una fábula, que el infierno no existe, usted entonces sabe que la apostasía ha llegado, que la apostasía está aquí en medio de nosotros. Por lo tanto, son los últimos tiempos, son los tiempos postreros. Si los apóstoles en esa época decían, el Señor está cerca, hoy mucho más todavía. Y si la iglesia en esa época se limpiaba, se guardaba para ser fiel porque se iba a conseguir con Él, nosotros hoy mucho más todavía. Porque los acontecimientos, mis amados hermanos, están a la puerta. Están a la vuelta. Y usted y yo debemos permanecer firmes. Debemos buscar tu rostro y asentarnos en Él. No debemos permitir que nada nos separe, que nada nos divida. Y amados, si no debemos permitir que nos divida elementos doctrinales, mucho menos debemos permitir que nos dividan cosas que tienen que ver con el mundo, filosofía, pensamiento, enseñanza de corte que son de tipo humanista. Mucho menos debemos permitir que estas cosas nos dividan. Usted y yo somos uno en el Señor. Amén. Uno en Él. Gloria a Dios. Usted y yo nos une el Espíritu de Dios. Somos carne de su carne y sangre de su sangre. Hermanos los unos de los otros. Llamados a amarnos como Él nos ha amado. De forma tal que no debe haber nada que nos divida. Si podemos observar que algo surge que nos está dividiendo, y cuando examinamos la palabra podemos conseguir que eso es totalmente antibíblico, debemos desecharlo corriendo. Porque en los últimos tiempos se levantarán hombres engañadores, amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella para conducirnos fuera del camino. Amado hermano y amada hermana, usted y yo debemos luchar por obtener la promesa y vernos cara a cara con Él. Iniciando el año les hablé y les dije, vamos a profundizar en el estudio de su venida, porque es necesario que la iglesia conozca, la iglesia no puede ignorar, la iglesia tiene que conocer. Para eso nosotros necesitamos voltear nuestra mirada hacia Israel,
Porque Israel es el reloj profético de Dios. La Escritura dice en Oseas capítulo 5 versículo 9: Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel yo hice conocer la verdad. El ver a la nación de Israel nos va a permitir conocer el reloj de Dios, que va orientado en función de Él viene otra vez. Hemos hablado del elemento apostasía, que en efecto está en medio de nosotros. Vino desde el principio, en los tiempos de Juan, en el tiempo de la iglesia primitiva. Pero hay otros eventos de carácter profético que también indican que estamos en los últimos tiempos, en el tiempo postrero. Voy a leer una palabra profética que está en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Usted lee las epístolas de Pablo, y Pablo se coloca como un posible actor de los eventos que habían de venir. Lo que Pablo no le fue revelado es que en el año 70, 7 años después que él había partido, la nación de Israel iba a desaparecer. Y desapareciendo la nación de Israel, el reloj de Dios se detenía. Y lo que Oseas nos estaba diciendo, nos dice: en las tribus de Israel os daré a conocer la verdad, quedaba como a la expectativa. Pero a pesar del intento del enemigo de querer destruir a Israel, Israel en todos estos años permaneció firme desde una perspectiva del Antiguo Testamento. Y lo que nunca se había visto, nunca se ha visto en la historia de toda la humanidad, ocurrió el siglo pasado. Porque finalizada la Segunda Guerra Mundial y habiéndose organizado las naciones de lo que hoy en día conocemos como la Organización de Naciones Unidas, una de las primeras decisiones que tomaron era agarrar la tierra que en ese entonces se llamaba Palestina y dividirla en dos. Es decir, este pedazo va a ser para los palestinos y este pedazo va a ser para Israel. Una nación que había desaparecido de la faz de la tierra hacía casi 1900 años por un acuerdo entre hombres, un acuerdo político, iba a surgir nuevamente, tal cual como la profecía de Isaías. Habráse oído, habráse escuchado que la tierra conciba en un día, se formará una nación. Y el 15 de mayo de 1948 se levantó en Tel Aviv la bandera del pueblo de Israel, y la nación de Israel volvió a ser, y el reloj de Dios comenzó a andar nuevamente. Él viene otra vez. Amén. Él viene otra vez. Amén. Y la iglesia antes permaneció fiel, sabiendo que el reloj de Dios se había detenido. ¿Cuánto más ahora debe permanecer fiel, sabiendo que el reloj de Dios está andando? Amén. Y a veces pareciera que no entendiéramos eso. Y voy a dar el beneficio de la duda de decir, bueno, es que nadie me lo ha hablado, nadie nunca me lo ha dicho, pero la iglesia tiene que saberlo. El reloj de Dios está andando y Él viene otra vez. Amén. Si ha habido un tiempo en la historia que la iglesia debe ser más santa, es ahora. Porque en la medida que se acerca el tiempo de su venida, la orden del Señor que está en Apocalipsis es: el que hace justicia, practique la justicia todavía. Y el que sea santo, santifíquese más todavía. ¿Por qué? Porque Él viene otra vez. Amén. Sin santidad nadie verá su rostro. Los estudiosos, cuando ven el evento del 48, aplauden, dicen amén. Pero quedó así un elemento como faltante, porque le fue dado prácticamente todo menos la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de David. Y en Zacarías está escrito:
Zacarías 12:3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, y en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y los defensores de Jerusalén para ese momento va a ser Israel. Y en el año 48 tal cosa no se veía que fuera posible. La reacción del pueblo árabe fue: no aceptamos el decreto de las Naciones Unidas. Si usted se declara nación, nosotros le declaramos la guerra. E Israel dijo: perfecto, usted nos declara la guerra, entonces nosotros no vamos a respetar el límite que nos dio las Naciones Unidas, sino que lo que conquistemos, eso será nuestro. Y así fue. En el año 48 ellos se declararon nación, los árabes le declararon la guerra y comenzaron luchas los unos con los otros. La guerra del año 67, Israel retomó Jerusalén y convirtió a Jerusalén en su capital. Durante aproximadamente unos 20 años habían tenido control solo de una parte de Jerusalén, pero en ese momento entraron a la Jerusalén antigua, entraron en los muros de la ciudad. ¿Usted tiene alguna vez la oportunidad de ver el momento en que, vamos a decir casualmente, y voy a poner esas palabras entre comillas, el general que está al mando de las tropas israelitas se llama Moisés, Moshe, entra delante de las tropas y ven lo último que queda del templo, hoy en día conocido como el Muro de las Lamentaciones? Es impresionante ver el video porque todavía hay francotiradores árabes disparando, pero usted ve los israelitas que entran con sus armas y cuando ven el muro bajan las armas y casi de una forma automática se dirigen al muro para besarlo y para abrazarse allí y comenzar a orar en el lugar que Dios le había dicho a David: esta será casa de oración, y la oración que se levante aquí yo la escucharé desde los cielos. Amén. Y el reloj de Dios siguió andando y sigue andando. No tarda el momento en que nos consigamos con Él, mis amados hermanos. Quiero que se lo meta en su corazón y se lo meta entre ceja y ceja. Que deje de tener entre ceja y ceja lo que usted lee en los periódicos o lo que usted escucha por la noticia. Métase entre ceja y ceja la palabra de Dios, para que la palabra de Dios le anime, le aliente, le fortalezca, para que no esté pensando en que quiere huir, sino que su pensamiento siga siendo: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Si Dios quiere que yo me desplace, me desplazaré. Si Dios quiere que yo me quede, me quedaré. Pero voy a hacer lo que Dios quiera, lo que Dios demande de mí, no lo que anhela o le desea mi corazón o lo que ven mis ojos, porque Él viene otra vez. Su reloj está andando. Voy a terminar 1 Tesalonicenses capítulo 5, dejando así abierto para futuras prédicas hablar de otros detalles y otros eventos que tienen que ver directamente con la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Interesante la analogía que hace Pablo. Porque en Mateo 24 el Señor dice que ese día va a venir como ladrón en la noche. Y Pablo nos asegura: usted y yo estamos en luz para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Y no vaya a malinterpretar. Pablo no está diciendo que usted y yo vamos a saber el día. Pablo lo que está diciendo: usted y yo conoce y sabe de las señales
santifícate más todavía. Vive en pureza todavía. Vive en obediencia todavía. No permita que ese día te sorprenda. Que de repente las cosas se susciten y tú digas, no, todavía no estoy preparado, regrésate, dame un chancecito. Porque el chance te lo está dando ahora. Ahora estamos viendo la palabra, escudriñándola y sabiendo si antes estaba cerca, ahora está inminente. Y si antes ellos se santificaban viviendo en rectitud y en pureza, siendo sobrios y velando, cuanto más nosotros, mis amados hermanos. Baste ya todo tiempo pasado para andar en toda vagabundería como andan los gentiles. La Escritura dice que estos se asombran de que usted y yo no hagamos como hacen ellos y entonces se meten con nosotros. Pues resista. Como hombre y como mujer de Dios, resista. Y no se plegue por querer ser complaciente. Si quiere complacer a alguien, complazca a Dios. Quiere ser agradable a alguien, séale agradable a Dios. Aunque esto significa el rechazo de los hombres. Porque en última instancia no es delante de ningún hombre que vamos a rendir cuentas, sino delante de Él. Y delante de Él queremos poder decirle, he sido fiel, como le dijo Pablo a Timoteo, yo he peleado la buena batalla, yo he guardado la fe. Ahora lo que me espera es la corona de vida, que está reservada para todos los que aman su venida. No es casual que Pablo diga reservada para todos los que aman su venida, porque eso debe estar en nuestro corazón. Algún día me voy a conseguir con Él y yo no quiero correr avergonzado. Quiero levantarme y erguir mi cabeza. Yo no quiero decirle al Señor, no vengas todavía, hay cosas que no he arreglado. Hay gente que no he perdonado o gente que no le he pedido perdón. Hay prácticas ocultas en mi vida que nadie sabe, que nadie conoce, pero que las sigo haciendo. No vengas todavía, dame chance para que pueda corregir estas cosas. No. Tú puedes venir mañana y usted y yo tenemos que estar listos. Usted y yo tenemos que estar preparados. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este nombre que es sobre todo nombre, venimos a Jesús. Yo te ruego, mi Señor, que tú vengas sobre nosotros en esta mañana un convencimiento del pecado. Porque queremos, mi Dios, ser santos, puros, sin mancha. El anhelo de nuestro corazón es conseguirnos contigo. Que ese día nuestro gozo sea cumplido. Oh, ven, Señor Jesús, ven, Espíritu de Dios, tú que has sido dado al mundo para recordarnos la palabra de Cristo y exaltar el nombre de Cristo. Ven sobre nosotros con esa revelación. Visita, Señor, a cada hermano y a cada hermana. Señor, ese fuego, esa marca en nosotros. Que amemos tu venida, que la anhelemos, que la deseemos más que todas las cosas, más que mis metas personales, más que mis peticiones delante de ti, más que el ministerio que me has dado. El amar tu venida, que sea nuestra marca de fábrica. Que sea, Señor, lo que nos motive, Señor, a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Sabiendo que hay millones que no te conocen, que nunca han escuchado. Y hoy te decimos, porque amamos tu venida, heme aquí, Señor. Porque amamos tu venida, heme aquí, Señor, envíame a mí, porque amamos tu venida, que yo pueda abrir mis labios.
para que otros también tengan esta bendición que tú me has otorgado, que tú nos has otorgado. Quizás hay en medio de nosotros alguna persona que nunca ha rendido su vida a Cristo. Y hoy Cristo ha estado hablando a tu corazón y te ha estado dando un entendimiento que nunca antes habías tenido. Quiero decirte, hoy es día de salvación para ti. Hoy el Espíritu de Dios ha venido a tu vida para mostrarte y enseñarte que tienes necesidad de Él. Tus brazos están abiertos. El deseo del corazón de Dios es que todas las almas sean salvas y que todas vengan al conocimiento de Él como persona. Dios ha estado tocando tu vida, si Dios ha estado tocando tu corazón, y preguntarte que tú vengas acá y me permitas orar junto contigo. Es el día que el Señor ha escogido para ti, o es el día que el Señor ha determinado para que tú encuentres salvación, para que tú vengas y le conozcas como nunca antes le has conocido. Pablo le decía a los hermanos de Corinto: a nadie conozco según la carne, y aún si a Cristo conocí según la carne, ya no le conozco más así. Porque el conocimiento de Cristo es espiritual, dado a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Hoy es día de salvación para ti. Pero la iglesia orando junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, muévete, Señor, en medio de los corazones, muévete en medio de las vidas. Si has determinado, Señor, que el día de hoy alguien, Señor, de los que está aquí junto con nosotros, es momento de entregarte, es momento de vivir, atráelos hacia ti, Señor. Tus palabras, Señor, serás levantado y atraerás las personas hacia ti. Oh, aleluya.